El presente problema corresponde al modelamiento de una función lineal, es decir, para una función afín. El problema dice lo siguiente. Dice que para niños entre 6 y 10 años, es decir, debemos acotarla entre 6 y 10, dice que la estatura en pulgadas y la edad en años, dice que la estatura de cierto niño es de 48 pulgadas a los 6 años. Ya, ese es un primer dato. Dice que cuando mide 48 pulgadas, han pasado 6 años. Luego, cuando mide 50.5 pulgadas, han pasado 7 años, es decir, tiene 7 años de edad. Primero, vamos a hacer una introducción de esto en GeoGebra. Vamos a graficar con estos datos en GeoGebra. Recordemos que el tiempo siempre es la variable independiente, es decir, el tiempo nunca depende de nadie. La altura tiene que depender de la edad, es decir, del tiempo. Bueno, acá estamos en GeoGebra. Bueno, la página de GeoGebra es www.geogebra.org, ¿no es cierto? Ya, entonces, para acceder a uno de los GeoGebras, voy a descargas y yo voy a utilizar el 6, que este tiene la versión online. Entonces coloco en inicio para acceder a la versión online. Y acá se abre la versión online. Pincho esta X para eliminar, en este caso, esa ventana que estaba ahí, que simplemente son las opciones que tiene cuando yo esté trabajando. Para poder graficar esta función, lo único que tengo yo son dos datos. Entonces, voy a tabular. Entonces, pincho acá en las tres líneas y voy donde aparece como una casita. Acá está. Las casitas son las vistas. En esta oportunidad tengo una vista algebraica y una vista gráfica que vienen por defecto. Voy a agregar otra vista más, que es la vista de la hoja de cálculo. Esa. Si yo pincho una de estas cosas sirven para arrastrar esto y cambiar la forma que esté esto acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, esto lo arrastro acá y queda arriba. ¿Ya? Pero quedó muy chico acá, no me sirve mucho. Pero para eso sirve. Ya estaba ahí, ¿no es cierto? Ahí quedó. Ya, entonces ahora vamos a ingresar los datos. ¿Cuáles son los datos? En este sector de acá vamos a colocar la variable independiente. Es decir, esta variable no depende de nadie, que sería el tiempo, la edad. Mientras que al lado de acá vamos a colocar lo que es la variable dependiente, es decir, la estatura, la talla. La talla depende de la edad. Bueno, entre 6 a 10 años sí. Vamos ahora a la recopilación de los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos acá para trabajar? Entonces acá veamos en este caso primero las edades. Cuando este niño tiene 6 años y después cuando tiene 7 años. Esas son las edades. Entonces acá colocamos 6 y 7. Veamos ahora cuánto mide cuando tiene 6 y cuando tiene 7. Y la talla o la estatura sería cuando tiene 6, 48 pulgadas, cuando tiene 7, 50.5 pulgadas. Colocamos acá 48 y acá 50.5. Acá se ha formado lo que es nuestra tabla. Entonces ahora vamos a seleccionar toda la tabla con el clic, en esta oportunidad sería el izquierdo, es decir, el botón principal del mouse, y apretamos con el botón secundario, crear, lista, crear. Entonces vamos a crear una lista de puntos, pero eso lo voy a hacer después. Primero voy a crear una tabla, es decir, voy a llevar esto como una tabla a mi gráfica. Y quedó ahí. Con el botón principal, ahí sí, con el botón principal, yo dejo la tabla almacenada ahí. También aparece en la vista algebraica acá la tabla como un texto. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero ahora con una lista de puntos. Crear lista de puntos. Entonces, en la lista de puntos, lo que estoy haciendo yo es que se han creado dos puntos, el A y el B. El A, como ven acá, corresponde al primer punto coordenado. Y mientras que el B, que es este de acá, corresponde al segundo punto coordenado. Es decir, el A sería 6,48 y el B sería 7,50.5. Pero esto no se ve acá.
Voy a tener que aplicar un zoom para ver los puntos donde están. Con la ruedita del mouse se hace el zoom. Entonces acá yo puedo acercar. Obviamente va a desaparecer el eje. Pero como me interesa que los puntos estén más o menos cerca para verlos. El punto A y el punto B. Lo que podría hacer acá es que se vean las coordenadas que aparecen acá en cada punto. Yo voy a propiedades. Y en propiedades acá lo que tengo que hacer para que se vean esos puntos es decir que muestre el nombre y el valor. Esta es la tabla. Y ahí se pueden dar cuenta que ya aparece en este caso el punto coordenado. Y lo mismo puedo hacer con el B. Nombre y valor también. Y ahí también aparece el punto B con su coordenada. Eliminamos esto para que tengan más espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ingresar un comando para graficar. Entonces el comando es el siguiente. Es polinomio. Ya, polinomio en este caso, lista de puntos. Yo tengo que colocar acá el A, que es el punto A, coma, el punto B. Y acá se ha creado la gráfica que corresponde a una curva, que en esta oportunidad sería una recta, que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Y si nos damos cuenta, en este sector de acá, tenemos en este caso el polinomio. Acá me dice que fx es igual a ese polinomio. ¿Y cuál es el polinomio? 2.5x más 33. Entonces ahora si quiero hermosear esto un poco más para que se vea más bonito, yo lo que podría hacer en este caso es agregar un texto. Pincho afuera, coloco avanzado. Y en este texto voy a escribir en látex para que se vea más bonito. Pinché unas ayudas de látex para asegurar que yo escriba en látex. Entonces esto va a ser f de x igual, y busco acá en el símbolo GeoGebra, en el logo, f, que es la función. Coloco OK y mire qué hermoso. Ahí aparece la función, como un texto. Cancelo eso porque estoy allá. Entonces aquí quedaría la función. A esta función debemos llegar nosotros. Esta es la solución, pero acá está resuelto con el GeoGebra. Pero ahora lo vamos a resolver de forma manual. Bueno, al cuadro si quieren le colocan otro color, pinchan aquí. Y acá colocan el texto, color del texto, por ejemplo, azul o verde, que en este caso pueden colocar que se ve en negrito, que se destaque más. Ya, ahí estaría la función correspondiente. Vamos a dejar GeoGebra y ahora vamos a realizar lo mismo, pero no con GeoGebra, sino a mano, como se diría. Entonces, vamos a ocultar eso de ahí, porque me interesa sacarle como una fotito a esta parte de acá. Para poder encontrar la función, debemos trabajar con la ecuación de la recta y con la fórmula correspondiente a la pendiente, en este caso de esta recta. Para ello, primero debemos calcular lo que es la pendiente, porque la ecuación de la recta va a trabajar con un punto inicial para x, un punto inicial para y o y con la pendiente. De esa forma vamos a encontrar una ecuación que trabaje tanto con la variable y con la variable x. Y después en este caso la dejaremos como una función. Entonces acá tenemos la fórmula de la pendiente. Dice que tiene un valor de y o y final y un valor de y o y inicial. También tiene un valor de x final y un valor de x inicial. Entonces debemos en sí entender lo siguiente. Vamos a entender que estos que son los valores de x, que sería el tiempo, los años, y estos son los valores de y o y, que es la estatura. ¿Cuál es el punto inicial? El punto inicial va a ser el punto que está más hacia mi izquierda en el eje horizontal y sería el punto A, es decir, el primero de acá arriba. Ese es el inicial. Por lo tanto, este de abajo sería el final. Entonces vamos a borrar esto de arribita y vamos a recopilar los datos. Y los datos me dice que yo voy a tener un valor de x inicial. Estoy hablando del primer punto, recordemos que este punto de arriba es el inicial. ¿Cuánto vale x en el punto A? 6, ¿no es cierto? Se ve que es 6. X, recordemos que es el primer componente. 6. Y a su vez este va a tener un y inicial. Estoy hablando del mismo punto, del punto A. Entonces el valor de y es la segunda componente, es decir, es 48. 48. Anotamos 48. Ahora, tendríamos el x final y el y final.
sería para el segundo punto, es decir, el punto B. En la tabla este punto está acá y en la gráfica este punto está acá. Entonces, la primera componente es 7, es decir, es la X. Si se dan cuenta, acá aparece el número 7, que es la primera componente. Y la segunda componente corresponde al Y o Y. La segunda componente sería el I o Y, que sería esta de acá, que serían 50.5. Y ahí tendríamos todos los datos, entonces ahora es cosa de reemplazar o valorizar acá en la fórmula de pendiente. Y de esta forma obtenemos la pendiente, así de sencillo. Ahora esto lo valorizamos. ¿A qué me refiero con eso? Que en este caso, que si el I vale 50.5, lo reemplazo donde esté la I. Entonces yo digo acá lo siguiente. Resulta que acá me dicen que el I vale 50.5 y yo lo reemplazo donde está la I, en ese lugar. Entonces lo tomo. De hecho acá, como estoy trabajando en el Word, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar sobre la simbología correspondiente. Así. Lo mismo lo voy a hacer con el I sub 0. ¿Dónde está el I sub 0? Arriba, que es 48. Entonces, el I sub 0, que es 48, lo llevo a donde está la simbología correspondiente. Realizo lo mismo. Lo copio y lo pego. Ahora me falta lo que es el X. Entonces, como se muestra acá arriba, el X vale 7. Entonces, este 7 lo reemplazo donde aparezca esa simbología. X. Ahí. Entonces, realizamos lo mismo. Lo copiamos y lo pegamos. Y solamente faltaría el X sub 0. Entonces, buscamos acá arriba el X sub 0 cuánto vale. Entonces, me dicen acá que vale 6. Entonces, este 6 lo reemplazamos ahí. Lo copiamos y lo sobreescribimos en la simbología que corresponde el valor de 6. Mire qué lindo, así quedó esto. Entonces ahora hay que resolver esto. Tenemos que sacar la resta entre 50.5 y 48. Eso es lo que nos dicen ahí, que debemos restar estos dos números. Bueno, entonces esto da 2.5 o 2,5. 2.5. Después debemos restar lo que es 7 y 6. Es decir, esto de abajo. 7 menos 6, eso es 1. Entonces, 7 menos 6 es 1. Ahora, sabemos que 2.5 partido en 1 realmente no se escribe nunca el 1. Entonces, esto sería 2.5 solamente. Igual a 2.5. Esa es la pendiente. Ya tenemos la pendiente. Ahora podemos ocupar la ecuación de la recta. Como se dijo previamente, esta es la ecuación de la recta. Ahora, necesitamos lo que es el Y sub 0 o Y sub 0 y el X sub 0. El X sub 0 y el Y sub 0 se refiere a un punto que vamos a tomar como punto inicial. Podría yo tomar el punto A o podría tomar el punto B. Como aprecian acá, yo estoy tomando el punto A. Y el Y y el X, es decir, el X y el Y, es otro punto, que sería como un punto final. Es decir, sería un punto que está más hacia arriba. Puede estar ahí, ahí, o puede estar más arriba del B. Entonces, dentro de los datos, tenemos los datos del punto A y tenemos la pendiente. Ahora solamente hay que valorizar. Entonces, acá como se puede observar, todo lo que está dentro de un paréntesis es lo que se va a valorizar. Es decir, se va a cambiar por un número. Entonces, comencemos con el I sub 0. El I sub 0 tiene un valor que es 48. Ahí está, 48. Se reemplaza ahí. Como vimos, lo tomamos y lo cambiamos. Lo mismo ahora con la pendiente, que es 2.5. La pendiente es 2.5. La reemplazamos ahí. Y el otro valor es el X sub 0, que es 6. X sub 0 dice que vale 6 y lo reemplazamos ahí. Sobreescribir. Entonces ahora hay que resolver esto. Entonces vamos a simplificar los paréntesis, en este caso, y acá debemos resolver esto. Entonces acá debemos aplicar una propiedad que se llama distributiva. Es decir, el 2.5 pasa multiplicando a todo lo que está al interior del paréntesis. Se mantendría esto en este lado y ahora sería 2.5 por x. 2.5 por x.
Después sería 2.5 por menos 6. Más por menos, eso es menos. Y 2.5 por 6, eso es 15. Sería menos 15 finalmente. Entonces, para que esto quede como una función, lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente. Vamos a borrar los datos y ahora tenemos más espacio. Vamos a despejar lo que es el i. Entonces, el menos 48, vamos a despejarlo de una forma rápida, lo vamos a pasar sumando. Recordemos que generalmente así despejamos para hacerlo un poco más rápido. Ahora debemos despejar la variable i o y. Para realizarlo, vamos a realizarlo de una forma rápida. La forma rápida es decir, que si al lado del i está el menos 48, este va a pasar sumando al otro lado. Entonces lo tomamos de acá, lo sacamos de este lado, ahí, y lo anotamos al lado del 15. Pero sumando, como yo lo he copiado, todavía mantiene el signo negativo y ahora lo cambio a positivo. Y ahora tengo que resolver esto de acá. Recordemos que debemos restar esto, que es la suma de menos 15 más 48. Es una resta, ¿no es cierto? Y eso es más 33. De esta forma tendríamos esta ecuación. Que esta sería la ecuación de esta recta, pero lo podemos escribir como una función. Porque sabemos que el i corresponde al f de x también. Entonces, como el i corresponde al f de x, escribimos f de x es igual a 2.5 x más 33. Y ese sería nuestro resultado, que es el mismo que vimos previamente con el GeoGebra. Entonces ahora vamos a tomar nuevamente el GeoGebra para continuar con esto. Cerramos esta ventana y abrimos la siguiente vista, que es hoja de cálculo. Ingresamos la función, pero la vamos a acotar. Vamos a decir que sí, y esto va a estar entre 6 menor o igual que x y menor o igual que 10. ¿Cuál es la función? Es 2.5 x más 33. Eliminamos esto. Vamos a extender un poco este eje. Ahí. Y vamos a ver dónde quedó la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica es un trozo, porque se grafica solamente entre 6 y 10. Vamos a escribir acá también la función f de x igual. Ahí apareció. Entonces acá vamos a escribir 2.5 x más 33. Extendemos esto para que se vea. Vamos a trabajar de 6, sería 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá vamos a escribir, igual que en el Excel, f, paréntesis, el A2, y vamos a evaluar con 6, da 48. Entonces, igual que el Excel, tomamos ahí hacia abajo y aparecen todos los otros resultados. Fíjense, 7 dio 5 puntos. Entonces acá vamos a realizar lo mismo que vimos antes. Vamos a crear la tabla. Perdón, me he equivocado. Ahí vamos a crear esta tabla. Crear tabla. Y quedó una tabla. Y también vamos a crear una lista de puntos. Esto se llama lista de puntos. Ups, me he equivocado. Vamos a borrar mejor. Que no tomó completamente, ¿se dan cuenta? Entonces, si no toma completamente, no tomo todos los puntos. Yo quiero todos los puntos. Ahí están todos los puntos. Y a cada punto podemos ir acá a propiedades. Y en este caso vamos a ver que se vea el nombre y el valor. A cada uno le vemos el nombre y el valor, el nombre y el valor, el nombre y el valor, el nombre y el valor. Entonces queda de esta forma más ordenadito. Cerramos esto. Y ahora lo otro que podría hacer yo es, en este caso, colocar un texto. Creo que estoy en LaTeX. Escribo f de x.
igual, voy avanzado y busco la F. Ok, y ahí aparece la escritura. Recordar salir de ahí. Entonces ahora puedo cambiar el color. Bueno, el de fondo, si quiero coloco blanco ahí. Ese es para fondo. Acá están los colores blancos. Ya. Y en este caso, acá puedo cambiar el color del texto. No sé si quiero ir a un rojo. Rojo. Entonces ahí quedaría la función, que es 2.5x más 33, y estaría entre 6 a 10. Por eso que se ve acotada acá solamente la gráfica entre 6 a 10. Acá está la tabla, y acá están los puntos, ¿no es cierto?, en la misma gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este niño tenga 6 años, mide 48 pulgadas, cuando tiene 7 años, mide 50.5 pulgadas, cuando tiene 8... ¿Qué pasó acá? 8 años, ven y me equivoqué, esto es 8, no sé por qué me marcó eso. Y ahí sí, si se dan cuenta, cambió, ¿no es cierto? Cambió acá también del error. Y acá 9, no sé por qué, 9, ya. Y 9, sí, ahí sí. No sé por qué había marcado eso, había marcado un error ahí. Y ahora sí, cuando tiene 6, mide 48, cuando tiene 7 años, mide 50.5, cuando tiene 8, mide 53 pulgadas, ¿no es cierto? Cuando tiene 9, mide 55.5 pulgadas, y cuando tiene 10 años, está midiendo 58 pulgadas. Y de esta forma damos por finalizado este problema. Muchas gracias.